eso está ahí encima de la mesa. ¿Qué problemas se están planteando a la ley SINDE? Dos, fundamentalmente. Uno, la falta de tutela judicial, porque es un órgano administrativo. Entonces, sí que hay dos momentos en los que se acude a los tribunales. Falta de tutela judicial en la resolución. Y luego, algo que para mí es mucho más dudoso, que es que dicen que se están vulnerando derechos fundamentales, porque impide el derecho a libertad de expresión. A mí esto me lo tienen que explicar. Me lo tienen que explicar. Porque yo no entiendo qué ejercicio del derecho de libertad de expresión supone el hecho de subir contenidos de propiedad intelectual de terceros. Desde el punto de vista de la rama derecho constitucional, a mí me gusta mucho el derecho de información. Yo he estudiado mucho sobre el derecho de libertad de expresión, el derecho de libertad de información y el uso en los medios, y a mí siempre me han dicho que el derecho de libertad de expresión es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a emitir libremente nuestras opiniones. El derecho de libertad de información, el que tenemos todos los ciudadanos a emitir o a informar sobre hechos que están aconteciendo. Yo, el subir una creación intelectual para que alguien se la descargue, todavía no he alcanzado a ver qué derecho estoy ejercitando. O sea, está muy bien, no me dejan expresarme. No te dejan expresarte en cuanto a qué. O sea, tú puedes poner a caer de un burro la película que quieras, y al autor y al director y a quien te dé la gana. Pero de ahí a permitir que alguien se lo descargue, yo no llego a alcanzarlo. Luego llegará al Tribunal Constitucional y me dará así y dirá, qué bobo, diréis, qué bobo aquel que vino un día a contarnos estas cosas. Pues probablemente, porque, bueno, seguro que ellos saben mucho más que yo, pero yo no llego a alcanzar. Esas son las dos herramientas que ahora mismo están en conflicto. Y luego por mí hay una tercera, que es una pequeña vuelta de tuerca más. Y es que os decía que la ley, el procedimiento de la ley SINDE establece la posibilidad de que yo, titular de los derechos, reclame a una página web. Entonces, yo reclamo una página web y entonces se le da traslado al titular de la página web para que pueda responder. Pero ese titular puede ser anónimo. Yo puedo no tenerlo identificado. Entonces, ¿qué hace? Es el primer caso en el que el primer momento en el que se acude a la vía judicial. Se va a una sala, se llama la sala central del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo que dicta es una resolución a los prestadores de servicios de intermediación para que identifiquen al titular. ¿Cómo lo hacen? Telefónica, Google, quien sea, el operador le dice, identifícame las IPs desde donde se están conectando esta gente. A Telefónica, con esta IP, en este momento de conexión, ¿qué titular del número de teléfono está detrás? Y lo identifican. Bien, eso está muy bien, está estupendo. Pero en el ordenamiento jurídico español, la obligación de retención de datos de tráfico también está regulada. Y nos dice la regulación: los prestadores de servicios de la sistema de información tendrán la obligación de retener los datos de tráfico durante un plazo de 12 meses, que estarán a disposición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las autoridades judiciales, para la persecución de delitos especialmente graves. Delitos especialmente graves. En este caso no estamos hablando de ningún delito, porque lo está enjuiciando un órgano administrativo. Con lo cual, en base a que un prestador de servicios de la sociedad de información tiene la obligación de identificar al titular de una página web cuando no está en la persecución de un delito. Yo ahí veo que los titulares de estas páginas de descargas, una vez que se los identifiquen, podrán plantear determinadas excepciones al procedimiento. ¿De acuerdo? Esto es una cosa con la que nos encontramos todos los días, ¿eh? O sea, no es tan novedoso, nos lo encontramos todos los días porque una cosa muy frecuente en la red son los ataques a los derechos de honor, intimidad y propia imagen. Muchísimos. Gente que te insulta en Facebook, gente que te sube la foto en no sé dónde, gente que te tal. Hubo una página muy famosa que se llamaba Cornudos Vengadores, no sé si alguno la conocéis, pero eran gente que, despechados por amor y para vengarse de su novio / novia que le había puesto los cuernos, pues subía fotografías que lógicamente, pues, cuanta más subida de tono, la venganza era mucho mejor, ¿no? Bueno, pues ahí se estaba utilizando el derecho de imagen, aparte del honor y la intimidad de una persona, sin su consentimiento. Porque yo lo subía y seguro que la novia o el novio no había dado el consentimiento, ¿no? Vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, pues ahí, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si vamos a la vía civil, que esto está protegido por una ley orgánica, ley orgánica 182, de derecho de honor y intimidad y propia imagen, yo no tenía armas para llegar a identificar al titular, nunca, jamás. No podía hacerlo, porque automáticamente
los operadores me decían, no, yo tengo la obligación de conservar estos delitos, esto para la persecución de delitos. Con lo cual, ¿qué hacemos los abogados? Pues algo que está muy mal, porque esto entorpece todavía más la vía judicial, que es interponer una denuncia por injurias y calumnias, que es un delito. Con lo cual, yo me iba a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, interponía una denuncia por injurias y calumnias, que sabía cómo iba a terminar, archivado. La iban a archivar, porque eso no es un delito. Pero por el camino, durante la investigación, me habían identificado a la persona. Porque la policía, en el marco de la investigación de un delito, solicitaba los datos de tráfico y yo ya lo tenía identificado, con lo cual, cuando terminaba el procedimiento, podía iniciar la acción civil porque sabía quién estaba detrás. Bueno, pues el procedimiento es más o menos... esto es lo que yo me tenía que hacer, pero ahora con el tema de propiedad intelectual no hace falta, simplemente con la resolución judicial es suficiente. Bueno, el otro punto, el otro momento en el que interviene un órgano judicial es una vez que se ha dictado la resolución declarando el ilícito de los contenidos, la petición a los operadores para que bloqueen el acceso a la página web es igual a través de un requerimiento judicial. Yo ahí tengo alguna duda también, porque no están haciendo por un requerimiento judicial. Supongo que lo han hecho para darle un poco de formalidad al asunto, pero no deberían, por lo que os decía antes. La LSSI prevé que sea una resolución judicial o un órgano administrativo que declare la ilicitud. De hecho, por ejemplo, en otro ámbito, la Agencia de Protección de Datos envía comunicaciones a terceros para que impidan ciertos accesos. ¿Vale? O sea que yo tengo algunas dudas. Con lo cual, esta es la vorágine que está levantando la ley SINDE ahora mismo, o el reglamento de la ley SINDE. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, la comisión, o sea, bueno, luego lo tenéis en una transparencia para que veáis bien, ¿no? Para que veáis bien los plazos, pero te cuento, el plazo es yo denuncio, se intenta identificar al usuario. Si no se identifica al usuario, se manda al órgano judicial que en un plazo brevísimo de tiempo tiene que enviar a los operadores el dato de identificación. Me lo devuelven. Una vez que le tengo identificado, le doy traslado de las alegaciones para que alegue. Si alega, el proceso se puede ir hasta 3 meses. Si no alega, la propia comisión se reúne, dicta una especie de propuesta de resolución que se estudia en 4 o 5 días, se analiza, se dicta la resolución en firme y una vez que se ha dictado la resolución diciendo esto es ilícito, se da traslado al juzgado, a la sala de lo central de lo contencioso administrativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que dicte la resolución a los operadores de que impidan el contenido, de que impidan el acceso al contenido. ¿De acuerdo? O sea, tenemos ya la resolución administrativa firme. La resolución y el otro ejecuta, ¿no? Exactamente. ¿Y es apelable la resolución de la comisión? Es apelable, es apelable, es apelable. El reglamento no dice nada, pero es apelable. Es apelable en contencioso administrativo. Es una resolución de un órgano administrativo que pone fin a la vía administrativa. Primero, no está planteado en el reglamento la posibilidad de recurso avanzada, que entiendo cabe, y posteriormente, lógicamente, es recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa. Yo ahí las vueltas que le estoy dando ahora, poco por pensar en este tema, es si yo podría pedir ante el tribunal, o sea, si los usuarios piratillas estos podrían, que ya ver, ahora vamos a ver si queréis, porque esto yo creo que es ilícito, el subir contenidos y tal, en este tipo de plataformas, si yo podría pedir como medida cautelar que levantaran la suspensión de acceso al enlace, o sea, que me permitiesen seguir operando. ¿De acuerdo? No que, la medida es córteme el acceso, con lo cual los operadores van a cortar el acceso. Ahora yo me voy a contencioso administrativo, presento mi demanda y pido como medida cautelar que se levante la suspensión, porque si no se levanta a mí se me puede estar causando un daño de difícil o imposible reparación si luego resulta que lo que estoy haciendo es ilícito. O sea, es lícito, perdón, es lícito. Esa es la siguiente vuelta que yo creo que se podrá plantear a este tema y ver cómo responden los tribunales de lo contencioso ante este tipo de peticiones de medidas cautelares un poco raras, porque las medidas cautelares que tenemos normalmente es bloqueo, o sea, córteme o deje de hacer, y qué aval o fianza pueden pedir. Que esa será la siguiente vuelta de tuerca, porque claro, yo pido que me levanten la medida cautelar, que siga operando, porque me causa un daño de difícil o imposible reparación, me cortan el servicio durante un año. Si al final eso es ilícito, o sea, es ilícito, pero si al final es ilícito, está un año operando
haciendo una actividad ilícita. Con lo cual supongo que el tribunal te dirá, afiánceme, y no sé cuánto te dirán de aval para adoptar esa medida cautelar, pero supongo que no poco dinero. Con lo cual, ahí estamos. En pleno pim pam pum. La resolución, ya os digo que hay un recurso de inconstitucional presentado, de inconstitucionalidad, esto puede llevar 2 años. Más o menos. La resolución del recurso de inconstitucionalidad. Mientras tanto, esto va a estar en vigor. Si queréis vemos luego un poco el tema de por qué puede ser o por qué no, porque creo que hay que tener unos conceptos un poquito de los tipos de derechos que se ejercen a través de propiedad intelectual. Ya no tanto quién son los titulares, pero no sé si estáis familiarizados un poco con lo que es un derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, qué pasa cuando lo hago a través de internet o no. Entonces, un poco, quizás si tenemos eso un poco visto, vamos a tener más margen para poder opinar todos. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Se explica la ley SINDE. Soy vuestro. Vamos para adelante. Bueno. La normativa en materia de propiedad intelectual no es una cosa nueva, ni tiene nada que ver con esto de las nuevas tecnologías, ni nada por el estilo. Se dice que la primera regulación que se hizo en materia de propiedad intelectual data de los Reyes Católicos, que aprobaron ya determinadas ordenanzas en relación con la impresión de folletines, de ciertos libros y este tipo de cosas, con lo cual se supone que esto es de reproducción, pero bueno, de ciertos tipos de libros, por lo cual esto es... Eso sí, es la normativa que yo conozco que más cintura tiene. ¿Qué quiere decir cintura? Pues que como viene de muy antiguo, con conceptos más o menos parecidos, se ha adaptado muy bien a las novedades del medio, a las cosas nuevas que surgían. Pues cuando se inventó la imprenta, pues se adaptó muy bien a la imprenta. Cuando se hicieron representaciones teatrales, pues se adaptó a las representaciones teatrales. O sea, ha tenido cinturilla. Y con la aparición de Internet, pues también ha tenido cinturilla y se ha ido adaptando más o menos bien. Más o menos bien y más o menos rápido. O sea, es decir, esto de que dicen, ¿no?, que el derecho va por detrás de la realidad. Bueno, yo no creo que vaya por detrás de la realidad, yo creo que va en otra dimensión. Por un lado va la realidad y por otro lado va el derecho. Pero en este caso, más o menos, hemos sido medio ágiles, hemos sido medio rápidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver conceptos que son muy tradicionales, que tienen mucho sentido y que, bueno, hemos sido capaces de ir adaptando. Lo primero que tenemos que tener claro es, esto de la propiedad intelectual, lo que protege es una cosa, que es el autor. El autor de una creación intelectual. La ley de propiedad intelectual parte de una idea que es, y que va a presidir toda la interpretación, que es el autor, esa persona creativa, que está en su casa, o casi en su casa, que vive de eso, y que fuera hay un montón de tiburones, especuladores, que lo que se dedican es a conseguir sus derechos y a explotarlos al máximo. ¿Solo hay un autor? Solo no. ¿Muchos autores? Puede haber muchos autores. ¿Para una obra? Puede haber muchos autores para una obra. Estaremos en un supuesto de obra colectiva, en colaboración o compuesta. Pero vamos a ver. Puede haber una pluralidad de autores. Y nuestro ordenamiento determina cómo se puede explotar esa obra cuando hay una pluralidad de autores. Porque aquí cuando hay una pluralidad de autores surge el problema. ¿Cómo nos repartimos los derechos? ¿Qué pasa? ¿Quién decide si sí o no? Pues no, es que hay que cambiar, vamos a cambiar. Y llevamos aquí 2 años trabajando en esto y ya lo tenemos. Toda esa problemática está regulado por la normativa y si no, por nuestro código civil, ¿no? La cosa más maravillosa que tenemos, ¿no? El año 1887 y todo decimos, sí, el código civil, ¿no? Buenísimo, tremendo. Ha durado por los siglos de los siglos. Bueno, luego dicen que la Constitución está antigua, pero el código civil, en serio. Veréis, ahora os explico la regulación de este tipo de obras, porque además es curiosa y es muy interesante, si participáis en ella, determinar ciertos aspectos a la hora de las, sobre todo en el caso de las obras en colaboración, que lo que se crea es una comunidad de bienes. Si nos comprásemos un piso de ellos, más o menos, con los problemas que ello trae. Si lo llevamos al piso, todo lo tenemos claro, porque como nos cabremos, lo vamos a tener fatal, con esto también. Pero nosotros hacemos una cosa, es algo que hacemos nosotros en el despacho, que es aplicar una cosa que se llama el tiro mexicano. El tiro mexicano. Bueno, pues os dejo ahí con la incertidumbre y luego lo contemos de ¿vale? Importante, sí, lo que os decía, autor, persona física, persona natural. ¿Por qué?
Porque lo que se protege por propiedad intelectual es aquello que sale de la cabeza de una persona. Es aquello que sale de mi cabeza. Ya veo alguna cosa y alguien que me dice, espérate, vamos a verlo. Bueno, solo hay un supuesto en la ley de propiedad intelectual en el que se considera autor a la persona jurídica. Y es en el caso de los programas de ordenador. El artículo 95 y siguientes de la ley de propiedad intelectual regula específicamente los programas de ordenador, que vamos a ver un poquito hoy de su regulación. Es el único caso en la que la definición de autor se incluye a las personas jurídicas, que son las empresas. Eso es un poco complicado, sobre todo a la hora de ejecutar el principal derecho que tiene el autor de la obra, que son los derechos morales. Ahora los vamos a ver. Son derechos que me vinculan a mí con mi obra, en una relación casi paterno-filial del autor con su obra, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener una serie de derechos que a la hora de ejercitarlos por una persona jurídica es ciertamente complicado. Por ejemplo, os apunto uno, luego están todos, ¿vale? Pero uno, que es, yo, como autor de la obra, tengo el derecho de retirar la obra del mercado, aunque haya cedido los derechos y se estén explotando, por un cambio de convicciones o un cambio de ideología. Imaginemos. Os he dicho antes que era del Real Madrid, ¿no? Entonces me pongo a escribir, Madrid, muy bueno, ¿no? Y dentro de 4 años me hago del Atlético, o del Barça, sería mejor. Y de repente llego y digo, yo toda mi obra en la que hablaba fenomenal de Madrid ya no quiero que esté en el mercado, porque he cambiado de ideología. Tengo derecho a retirarla, pagando la indemnización del año 75 que corresponde. Pero tengo el derecho de retirar. Claro, si una persona física se ve muy bien, pero en una persona jurídica, ¿cómo se ejercita eso? Hay un cambio de administrador, que haya un cambio del consejo, que haya un cambio de política en cuanto a la compra. Ese tipo de cosas es las que nos lleva a dudar mucho de la titularidad. Si yo te digo que hables del Madrid, si yo como empresa te digo, habla del Madrid. Ha salido, esto sale tarde o temprano. O sea, los derechos son tuyos. Te lo pongo al revés. Te pago por eso. Me vas a contestar. ¿Todos conocéis a Antonio López? Pintor, ¿no? Bueno, pues yo voy a contratar a Antonio López. Y le voy a pagar. Porque me va a hacer un cuadro, el de la familia real. Y le voy a decir que me la haga donde queráis, en el Palacio Real, en el salón de recepciones. Con una toma en la que en primer plano se ve al rey, en segundo plano a la reina, que tenga que Algarín me lo saque, pero que deje a los príncipes, que la luz venga del fondo y se proyecte sobre el cuadro. Entonces Antonio López dice, perfecto, entonces pones aquí, la luz, la iluminación, a ver, el rey el primero, no sé qué, y empieza a pintar. ¿De quién es el cuadro? ¿De quién es? ¿Tendríamos dudas de que el pintor es Antonio López? No, tampoco del que lo registra. Que te den los derechos. Que te den los derechos, sí. Si le pides que te den los derechos, perfecto, pero no serás autor de la obra. Porque el autor de la obra, eso es. El autor de la obra es aquel que materializa la creación. ¿Vale? Otra cosa es que tú, siendo autor de la obra, puedas ceder tus derechos de explotación. Y los podamos ceder, y entonces seremos unos titulares de derechos de explotación. Pero ya no podría cambiar de opinión. Sí, Si dice, sí. que no me gusta la Podría cambiar de opinión. Lo que pasa es que te debería indemnizar. Pero podría cambiar de opinión. Esos derechos morales son perpetuos, inalienables e intransmisibles. No se pueden ni hipotecar, ni transmitir, no son susceptibles del comercio. Ahora me suele surgir la pregunta. Cuando hablo del derecho a la paternidad de la obra, es el mismo. Yo tengo el derecho a que siempre se me reconozca como autor de mi obra. De decir, eres un mentiroso. Yo soy de unos cuantos que tienen negros. Y el autor de la obra parece él. Bueno, pues hasta que el negro se cabe, diga, que soy yo. ¿Vale? Importante. El autor es aquel que tiene una idea y la plasma. Porque por propiedad intelectual las ideas tampoco son protegibles. Las ideas no las podemos proteger. Y tiene mucho sentido. Imaginaros que yo pudiera proteger la idea
de que el bicho ese se convierta en una máquina de escribir. Esto, que es una cosa medio, que todos decimos que es muy lista, pues medio tonta, tiene teclas, no tiene nada, botones, circuitos, tal, no sé qué, y yo tengo la idea de que eso se convierta en un programa de ordenador, hago y lo registro, y digo, aquel que quiera pagar por esto, bueno, lo registro, ahora mismo tampoco es necesario, pero aquel que quiera, el que quiera hacer algo para convertir eso en un programa, en una máquina de escribir, que me pague. Estaríamos impidiendo la evolución de la tecnología, clarísimamente. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a proteger algo que está dentro del cerebro humano y que todos podemos tener las mismas ideas? Lo que puedo proteger es la materialización. Yo no puedo impedir que ninguno de vosotros hagáis un cuadro de la familia real con el rey al principio en el salón del tal, sin un targanín, con la foto, con no sé qué. Esa idea. Otra cosa es que cuando yo la haga, eso sea mío y ya pueda ejercer mis derechos sobre ello. ¿De acuerdo? En el caso de la fotografía, que creo que no sé, el concepto ese de la obra y sí. la fotografía, hay veces como ha habido casos así, o sea, que se consideran por un lado las obras fotográficas y luego las fotografías. Eso pasa mucho. El autor de la fotografía ahí, quien es el que piensa todo, no sé, porque le dan al curador. Tenemos, te cuento, la protección de las fotografías vienen por dos vías en la ley de propiedad intelectual. Uno, que son las obras fotográficas, como bien has dicho. El requisito para que sea una obra fotográfica, ahora lo veremos, es que haya originalidad en la obra. Y otro, lo que son las meras fotografías. Esto viene protegido por lo que se llaman derechos afines o derechos conexos de propiedad intelectual. Los derechos afines o derechos conexos de propiedad intelectual, lo que protege es aquel que hace algo en relación con una obra, o aquel que, por ejemplo, son derechos afines los de los artistas, intérpretes, ejecutantes. Son derechos afines los de las productoras de la música, o los de las productoras de la obra audiovisual. ¿Por qué se les protege? No por su trabajo creativo, sino por la pasta que ponen para que salga la obra. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las fotografías, pasa, por ejemplo, igual en las obras audiovisuales, tenemos obras audiovisuales o grabaciones audiovisuales. Las grabaciones audiovisuales son carentes de originalidad. Por ejemplo, un partido de fútbol. La grabación de un partido de fútbol ¿está protegida? Sí. ¿Es original? No. ¿Por qué está protegida? Por la inversión que yo hago, por el esfuerzo que yo hago, en poner las cámaras, no sé qué, lo que pago al club, no sé qué, para ponerla. ¿Vale? Entonces, en el caso de las fotografías, estamos en ese supuesto. En el caso de las fotografías, hay una sentencia que reconoce titularidad a alguien que materialmente no aprieta el botón. Y es aquel caso en el que una persona decide dónde se pone la luz. El ejemplo que os ponía yo antes, ¿vale? El ejemplo que yo os ponía antes, pero con una máquina detrás, en cuyo caso no se puede manifestar la originalidad en el apretar el botón. Eso es lo que dice la sentencia. Apretar el botón no es original. Lo que es original, ahí es la forma de disposición. A diferencia del cuadro, si os dais cuenta, ahí sí que puede haber, aunque, bueno, ahora os digo lo que es el concepto de originalidad, pero ahí sí que se ve la materialización del autor. Pero las fotos están protegidas, las de los artistas fotográficos y las mías cuando voy a la playa que hago así, que vamos, soy malísimo, que casi no se sabe ni quién sale, esas también están protegidas. Esas también están protegidas. Primera consecuencia, no vayáis a Google, en imágenes, playa, y la primera foto de la playa la pongáis en vuestra presentación, porque muy probablemente esa foto esté protegida por derechos de autor y vosotros estéis incumplidos. ¿Vale? Pero con carácter general, siempre va a ser autor aquel que lleva a cabo la externalización de la obra. El que pasa del proceso creativo que hay aquí y lo materializa en algo. En algo que no tiene que ser una cosa tocable, ¿eh? Porque esto que estoy haciendo yo ahora también es propiedad intelectual. Las alocuciones en público son propiedad intelectual. O sea, que se exterioriza. ¿De acuerdo? Pero entonces, perdona, pero para que me quede bien claro. Entonces, a ver, cuando tú mandas a hacer algo por encargo, tienes la idea. Sí. Entonces, como yo hay cosas que no sé hacer, a uno le encargo una cosa, a otro le encargo, ahora te digo qué es, y otro lo voy a hacer yo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ilustraciones, yo quiero una cosa que pasaría como el caso que pones de Antonio López, ¿no? O sea, yo pido a un ilustrador que me haga una serie de cosas. Yo he entendido que el derecho de autor lo va a tener él,
el que hace las ilustraciones. Si tú haces un texto que va a ilustrar eso y es original, estaremos ante una obra compuesta. Se compone de dos creaciones, las del ilustrador y las tuyas. Seréis autor cada uno de vuestra parte de la obra. Sí, pero claro, bueno, sería el ilustrador de un texto. Claro. Que el texto también es original. El texto es original y Sí. lo has hecho tú. No, yo no, porque yo no soy escritora. Pues entonces, Claro. tú tienes que tener un buen contrato, porque si no, Claro, es que ese es el tema. tú tienes que tener un buen contrato. Ya ¿Para tengo qué? consultoría Para... bien. Puede ser yo, tranquilamente. No. Claro, por Puedo ser eso- yo, puede ser un tercero. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque aquí lo que ganas dinero, estamos dando saltos a lo largo de la clase, pero prefiero que sea así. Con lo que se gana dinero es con lo que se llaman derechos de explotación. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, los derechos de explotación sí que son cedibles. Surgen, los tiene el autor y los puede ceder. Sí, sí, sí. Con lo cual, autor material, sin duda, el dibujante que hace la ilustración. El que ha escrito el texto, de su texto. Y tú tendrás que obtener los derechos de explotación para poder explotarla. ¿Qué tienes que tener? Un buen contrato en el que se regule qué derechos cedes, qué modalidades. Pero si tú tienes una empresa como Estrella y tienes contratados una serie de ilustradores, no te van a estar, no vas a estar Existe. todos los días No, buscando exactamente. las obras que hacen, porque todo Exactamente. el Por eso nuestra ley, que os Tú decía, contratas con un contrato y pagas. por eso nuestra ley, que tiene cintura, lo que os decía, dice, no, si el trabajador es asalariado, yo establezco una presunción, que es al revés. Salvo que se pacte otra cosa, los derechos de explotación se entienden cedidos a la persona jurídica para la que trabaja. Si es trabajador asalariado, eso significa con nómina, TC, todas estas cositas. Un freelance no. Con eso había un lío con la de los editoriales Bruguera, Sí. lo que hacían el dibujo de Marco Belicio Sí. no es de Ibáñez. Sí. En el derecho de Marco Belicio no es de Ibáñez, Eso es de Bruguera. Es de Bruguera, porque las ilustraciones... O de quien me Sí, cambia de Ibáñez. creo que era algo. Porque las ilustraciones hacía un tercero. Entonces, ahí, una cosa es el autor. Ahora lo vais a ver cuando veamos los derechos. Una cosa es el autor y otra cosa es el que tiene la posibilidad de explotarlo económicamente. ¿De acuerdo? Yo sí que puedo conseguir la forma de explotarlo económicamente y además la ley me ayuda en muchos casos. En muchos casos, vamos a ver que, por ejemplo, en la obra colectiva se va a presumir que los derechos de explotación los tiene la persona física o jurídica que edite y divulgue la obra. O sea que, oye, ya tenemos ahí una cosita. Si son trabajadores míos, trabajadores asalariados, lo hacen siguiendo mis indicaciones en el ámbito de su trabajo, perfecto. No puede ser que si yo tengo un administrativo y el tío se dedica a hacer dibujos de Mortadelo y Filemón, diga, coño, el administrativo es un filón. Ahora me quedo con sus derechos sobre Mortadelo y Filemón porque este tío está trabajando aquí como administrativo, no. Se hace algo dentro de la labor que está encomendada profesionalmente, ¿de acuerdo? Pero si es un freelance o es otra empresa, pues ya no estamos hablando de trabajadores asalariados, ya tendremos que pactar. Entonces, súper importante, súper importante. Por ejemplo, en el mundo del software, de los programas de ordenador, es así permanentemente. Estamos permanentemente encargados de lo que se llaman desarrollos a medida. Yo tengo una empresa, necesito un programa de ordenador hecho a medida mía y contrato a un informático, porque no sé informática. Y le digo cómo lo tiene que hacer, cómo se tiene que gestionar, le digo todo. Le doy la documentación, le doy mi modelo de negocio, le doy todo. Pero ¿qué hace? Es él. Entonces, en principio, esto es una situación que a mí jurídicamente me genera muchas dudas, ¿vale? Pero con las jurisprudencias que tenemos hasta el momento, lo que te dicen en ese caso es, tú has pagado, sí, has pagado. Por lo tanto, se entiende que algún derecho tienes que tener. ¿Cuál? El derecho de uso, el derecho de utilizar el programa de ordenador. Pero el resto de derechos los tiene el que ha hecho la obra. Con lo cual, si te quieres asegurar la posible explotación de esa obra, tienes que pactar, conforme a lo que vamos a ver en la clase de hoy, el contrato para obtener esos derechos de explotación. Y hay una cosa, bueno, luego supongo que lo tocarás, que me preocupa también bastante. A ver, entre el tema, yo soy autónomo y entre el tema de los autónomos, pues hay mucha gente que te dice, bueno, también hay gente que se dedica a la ilustración y te dice, mira, ahora yo quiero ser ilustrador, pero es que él ahora mismo es un caso concreto, está en paro. Pero es un ilustrador que, entre que no sabe si montarse o tal, me dice, bueno, pues te lo voy a pagar en negro, que eso ya es una historia mía. Sí. Pero ¿eso va en paralelo o es importante a la hora de presentar facturas, a la hora de...? Págaselo como quieras. O sea, eso es aparte, ¿no? Eso, El tema tú del se lo pagas contrato. como quieras, pero el tío que te firma un contrato. Sí, no, pues Lo guardas en el cajón, haces lo que quieras, no le metes facturas. Yo ahí
no soy fiscalista, me pongo un tapón en los oídos, pero que te firme un contrato de cesión de los derechos de explotación. Porque si no vas a tener problemas, ¿eh? O sea, yo tengo un caso ahora mismo encima de la mesa de una persona que lleva trabajando 2 años en la creación de un software específico para su empresa. 2 años, ¿eh? 2 años. Con una empresa desarrolladora, no, qué majetes son, qué buena gente, qué no sé cuántos. El desarrollo está terminando, les ha pagado casi 40.000 euros por el desarrollo. O sea, que no estamos hablando de una cosita de venga, te doy. Y el otro día me dice, oye, es que claro, si esto, pues a lo mejor a mi competencia le puede interesar y tal. Y digo, bueno, pues nada, vamos a empezar a pensar en cómo establecer el modelo de negocio, de desarrollo, de comercialización, las licencias y tal. Y le digo, oye, por cierto, ¿tú tienes los derechos de esto? Sí, yo lo hablé con ellos. ¿Tú hablaste con ellos qué? Déjame ver la propuesta. La propuesta no se dice nada. Déjame ver la documentación, no se dice nada. Macho, no tienes ningún derecho sobre esto. No me jodas. Perdón. No me fastidies.